inmediata. Con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico, el presidente Daniel Noboa envió su primer proyecto de ley a la Asamblea Nacional enfocado en la desarticulación de la economía criminal. La propuesta fue calificada como de carácter urgente en materia económica. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a propósito de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo hace pocos instantes, el Consejo de Administración Legislativa, con 7 votos a favor, ha calificado el proyecto de ley para desarticular la economía criminal que envió el presidente Noboa con carácter económico urgente, como lo habíamos mencionado. Esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Desarrollo Económico para su tratamiento. Es el tema que nos ocupa ahora precisamente, con la presencia ya en los estudios de FM Mundo, con el ingeniero Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano, y Andrés Castillo, quien no sé si lo tenemos ya en conexión, asambleísta por ADN. El proyecto de ley que ha recibido algunos cuestionamientos, críticas, observaciones también en estas últimas horas, en estas primeras horas de haber sido presentado, y lo principal, la constitucionalidad de la propuesta del Ejecutivo. Comenzamos con el ingeniero Vera, acá en los estudios. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Fausto, el compañero legislador también. Buenas noches. Y gracias por la invitación a compartir aquí este conversatorio. Gracias, bienvenidos a los dos. Asambleísta Vera, se ha cuestionado mucho la constitucionalidad de esta propuesta del Ejecutivo. Lo primero, por no ser de carácter económico urgente. Muchos constitucionalistas, penalistas, juristas en general han hecho esta misma observación. Varios han coincidido en que no hay una dirección exacta que tenga que ver con un proyecto económico urgente, y esto podría ser echado abajo inclusive más adelante en la Corte Constitucional. Bueno, lo primero y lo que hay que valorar es la intención del gobierno de buscar alternativas para vencer al crimen organizado. Y estamos claros que una forma de vencerlo es atacando sus economías y todos los vínculos y los tentáculos en donde se encuentra operando en todo el Ecuador. Así que como iniciativa yo creo que es válida. Ahora, ya en el aspecto técnico, nosotros como Partido Social Cristiano todavía no hemos emitido una postura oficial. Estamos aún en el análisis. Pero han hecho una primera lectura, supongo. Sí, desde luego. Yo puedo darle mi opinión particular de cosas que hay que todavía mejorar. Yo creo que todo proyecto de ley es perfectible, más allá de que el presidente es una propuesta y una iniciativa de él. Sin embargo, lo que dice la ley es que eso tiene que pasar al tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico. Ahora, de acuerdo a la calificación del CAL, aunque más bien yo pensaría que tendría que ir a la Comisión de Seguridad, porque más que económico el proyecto sí tiene mucho más orientación en temas de seguridad. Pero en tal caso, sí hay algunas observaciones que yo pienso que en cuanto a la redacción se refiere, habría que mejorarlas, y sobre todo guardando que eso esté en el marco del orden jurídico ecuatoriano, es decir, en el marco de la Constitución, verificar que no vayamos a estar en contra de los derechos ya establecidos que marcan la Constitución. Así que yo pienso que viene un debate interesante. Hay algunas cosas, sobre todo puntualmente el tema de la potestad que podría tener el Consejo Nacional de Seguridad, que va a tener, el libre albedrío de poder incluso hasta apresar a ciudadanos cuando en el marco de una investigación hay algún tipo de indicio para poder apresar en el marco de una investigación. Entonces, ahí sí hay un tema que sí tendría que discutirse ya en el marco de la legalidad, porque recuerde usted que nosotros en el orden jurídico ecuatoriano tenemos la separación de las funciones, ¿no? Entonces, el Ejecutivo cumple un rol, ¿no? El Legislativo cumple otro rol, y la función judicial tiene otro rol importantísimo. Entonces, que se ordene a través del Consejo de Seguridad el apresamiento de alguien para una investigación sin pasar por una investigación previa de la Fiscalía puede mañana más tarde contraponerse al orden establecido y sobre todo al debido proceso. Prestarse, como muchos han dicho, prestarse para ciertos abusos que ya ha ocurrido en otros momentos, incluso sin este tipo de... Pero veamos el lado positivo, ¿no? Vamos 2 segundos antes de continuar con el análisis ya de fondo. Estamos en contacto con Andrés Castillo, asambleísta por ADN, para hablar. Buenas noches, Andrés. Lo tenemos ya en contacto. Andrés, bienvenido. La primera pregunta tiene que ver principalmente, le vamos a pedir al asambleísta Vera
Ojalá que se pongan los audífonos para poder entablar este diálogo. Andrés, el primer cuestionamiento, la primera observación que se ha hecho es respecto, y lo ha confirmado en este momento el asambleísta Vera, tiene más de seguridad que económico. Incluso ha dicho, yo le habría mandado a la Comisión de Seguridad y no a la de lo económico. Entonces, hay un primer tropiezo quizá que podría tener esta propuesta. Andrés, bienvenido. Hola Fausto, buenas noches, un saludo cariñoso para usted, para su audiencia, por supuesto para Otto Vera y para quienes nos escuchan a través de FM. Lamento no poder estar allá. Se eligió dentro del Pleno de la Asamblea Nacional la Comisión de Análisis de las Reformas Constitucionales que quedaron del periodo pasado y me he incorporado a esta comisión y tocó nombrar felicidades, presidente, vicepresidente. Éxito, pero de todas maneras, mis disculpas y mi abrazo para ustedes. Bueno, en realidad es importante entender que los temas económicos no hacen relación solamente al manejo de la economía del Estado. Cuando nosotros estamos viviendo un estado de las cosas, una situación en la cual las economías criminales forman parte de esa dinámica propia del manejo oscuro y truculento que tienen los grupos de delincuencia organizada, el narcotráfico, los mineros ilegales, etcétera, es importante entender que estaríamos golpeando justamente lo que decía Otto y lo que dice el proyecto de ley. La economía criminal. Sin dinero va terminándose el crimen. Todo este tema de las vacunas, del secuestro extorsivo, del asesinato por encargo, va engrosando las arcas y la economía de los grupos terroristas. Por lo tanto, hay que llevar adelante todo un proceso que nos permita actuar de manera rápida para golpear en esa economía irregular. Ahora, esa es la razón por la cual se ha planteado que sea un proyecto de ley económica. Y Andrés, usted ha planteado algo que creo que es importante, el tema de atacar, que es, digamos, el espíritu, la esencia de esta propuesta a las economías criminales. Algo que se ha dicho no una, sino varias veces, incluso en las coyunturas recientes y en años atrás, cuando se hablaba ya de esta proliferación de los grupos de delincuencia organizada, estas organizaciones ya más adelante tildadas como terroristas, es esta falta de controles por parte de autoridades que tienen las herramientas, pero que requerían, se ha dicho, un refuerzo. Por ejemplo, la UAFE, por ejemplo, el SRI, por ejemplo, Super de bancos, por ejemplo, Super de compañías. ¿Qué de esta necesidad que tienen? Vamos a poner el primer ejemplo. La UAFE se recoge en este proyecto. Bueno, justamente lo que usted mencionaba hace un rato hace relación al manejo regular de los dineros que ingresan al sistema bancario, al sistema tributario, etcétera. Pero la inmensa mayoría de los recursos de la economía criminal no están ni siquiera declarados en un banco, lo tienen ahí, porque es con lo que siguen realizando las actividades. No necesariamente están declarados, pero están bancarizados. La plata se mueve a través de transacciones denominadas en su momento. Necesariamente. Cuando hablamos de, por ejemplo, la minería ilegal, los recursos que de ahí se generan se manejan eminentemente en efectivo, circulan, caminan, con eso pagan a los cuidadores, con eso pagan a los grupos que, por ejemplo, emboscan a las Fuerzas Armadas cuando van a hacer los operativos. Es decir, toda esa actividad económica que está bajo el suelo, digamos, hace que nosotros tengamos que llevar adelante sistemas que, obviamente, para los puristas del derecho hablan, por ejemplo, de que no se ha respetado la presunción de inocencia antes de proceder a la extinción de dominio. Fue exactamente el mismo argumento que se utilizó hace meses atrás en la Asamblea Nacional cuando se estaba tratando todo el tema de la extinción de dominio de los grupos irregulares. Entonces, claro, lo que se busca con esto es reforzar los controles sobre la informalidad, sobre la irregularidad. Y por supuesto evitar delitos como el testaferrismo, la trata de personas, etcétera, que son delitos conexos a las actividades irregulares que mantienen los G2. Lo ha dicho el asambleísta Castillo, reforzar los controles, pero la vía, el proceso, el camino para ejecutar estos controles es lo que ha generado preocupación. Definitivamente coincido en gran parte de lo que dice Andrés. ¿En qué parte no coincide? Es justificable el hecho de que hay mucha parte de la economía criminal que no se bancariza y se maneja de forma irregular a través de dinero en efectivo. Así como hay transacciones, pero después de bienes, de manejo de bienes, se traduce en efectivamente. Vehículos, se traduce en haciendas, en desde fincas. luego que hace falta fortalecer la UAFE, porque la UAFE no solamente... De eso no recoge nada el proyecto. No, hay que mejorar. Por eso decía que todo proyecto es perfectible y ahí pueden venir los aportes.
porque hay muchas transacciones de bienes que pasan de mano en mano, que lamentablemente no están teniendo los suficientes controles, y lamentablemente ahí es donde parte de esa economía criminal está siendo o está fugando los recursos que lamentablemente manejan estos. ¿Cree usted que la UAFE es quizá o debería ser una pieza fundamental en el control del lavado de activos de estas economías criminales y no se le está prestando la atención que requiere? Debe de fortalecerse la UAFE, pero además de la UAFE hay una deficiencia dentro del sistema de justicia. Recuerda usted que cuando ahora, y justamente lo traía a colación Andrés, era un tema que discutíamos hace meses atrás en el proyecto anterior de extinción de dominio, de que no se estaban llevando a cabo todos los procedimientos de manera eficiente para poder extinguir el dominio. Entonces, ¿dónde está el cuello de botella de la extinción de dominio? En los juzgados, en las judicaturas. Pero no por eso nos vamos a saltar a los jueces. No podemos, pues. Es decir, de acuerdo a la Constitución, sí, que se salten algunos temas que mañana más tarde podría traer como consecuencia de que se encuentren vicios de inconstitucionalidad. Violaciones de derechos. Entonces, en el proyecto hay algo particular que nos llama la atención, que puede dar como resultado en que se creen nuevas judicaturas especializadas para el tratamiento de estas economías criminales. El único problema es que se tiene que invertir más recursos. Y yo hace unos pocos meses recuerdo cuando estuvo la señora fiscal en la Comisión de Seguridad, que es la que yo formaba parte en el periodo anterior, y daba a notar de que en el Ecuador hacían falta 500 nuevos fiscales para poder atender todos los diferentes tipos de delitos, sobre todo ahora que estamos en este conflicto armado interno. Entonces, no hay todavía recursos para poder incrementar el número de fiscalías, peor para crear, digo yo en particular, para crear nuevas judicaturas que traten estos temas en particular. Entonces, yo pensaría que ahí más bien habría que un poco regular el tema de la normativa para más bien fortalecer las judicaturas existentes, porque las que existen en el país son muchas, y lo que está faltando es más controles dentro del sistema de justicia para evitar que ahí se dilaten los procesos de extinción de dominio. Porque, de acuerdo como decíamos hace un instante, lo que dice la Constitución es el debido proceso hay que atravesarlo. Si no lo atravesamos, mañana vamos a tener un problema de inconstitucionalidad. Entonces, lo que tenemos es que vigilar que los juzgados actuales no dilaten estos procesos de extinción para que luego se salgan con la suya los criminales. Y no por eso saltarnos, y usted se refería a algunos momentos en los que esta ley sugiere saltarse la acción de un juez. Vamos con el asambleísta Castillo a hablar de esta parte de los allanamientos. No sé si tenemos, por favor, León me ayuda con, ahí está, la disposición cuarta. Tenemos ahí a continuación el artículo 482, agréguese el siguiente artículo. Allanamiento en caso de conflicto armado interno. El domicilio o el lugar donde el grupo armado organizado o sus miembros desarrollen sus actividades podrá ser allanado sin necesidad de orden judicial. Y allí se plantea un problema, o al menos un posible problema que podría ser lo que acaba de decir el asambleísta Vera, saltarse la acción de un juez, y esto de alguna forma rompe también el Estado de Derecho. Andrés. Más que el Estado de Derecho, se podría discutir sobre si es que está apegado al procedimiento o no. Parte de lo que dice Otto hace relación justamente a que los procesos que actualmente están vigentes en el Código Orgánico Integral Penal permiten al delincuente llevar adelante una serie de garantías a fin de que el delincuente pueda estar en libertad. Pero, por ejemplo, ¿cuáles? Jueces y fiscales que tienen que... ¿Perdón? Por ejemplo, ¿cuáles? Que hoy tenemos por hoy, jueces y fiscales, por ejemplo, que tienen que atender 2, 3 y hasta 4 audiencias de revisión de las medidas cautelares, 2 y 3 y 4 audiencias que tienen que ver con las medidas sustitutivas, con la prelibertad, con el 40%, con el 60%, y eso va entorpeciendo todos los demás procesos porque se le da de garantías al delincuente. Entonces, todos los procedimientos que se están abreviando, lo que buscan es que si es que se logra identificar que en efecto existen personas que están formando parte de los grupos de delincuencia organizada, hay que darles un tratamiento especial porque estamos dentro de un conflicto armado interno. Quiero traer un punto en específico a colación. Hace meses atrás se destapó la discusión de qué vamos a hacer con los jóvenes que delinquen, con los menores de edad, cómo hay que darles tratamiento.
bueno, a ellos habrá que juzgarles en las mismas condiciones que los adultos, pero al mismo tiempo, Fausto, hay que llevar adelante todo un plan que sancione a los corruptores de menores, es decir, aquellos que reclutan a los jóvenes para formar parte de las bandas, porque de eso nada se habla. Se dice que los jóvenes ya están en edad de poder discernir, que ya están en edad de saber qué es bueno y qué es malo, pero lo que debemos tener claro es que ellos son enviados a ejecutar ese tipo de delitos también. Es como el delito de las mulas del narcotráfico. Muchos de ellos son enviados por los grupos terroristas y tienen beneficios penitenciarios sí y solo sí delatan a quienes son los que les han llevado a ese delito. Lo mismo habrá que hacer con los jóvenes infractores. Entonces, aquí hay dos puntos importantes. ¿Cómo se va a dar el tratamiento a los delitos que comúnmente se han venido desarrollando? Pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos nosotros a optimizar los tiempos, las garantías, para de esa manera reducir los trámites dentro de la función judicial, reducir los procedimientos a los que tiene que atender la Fiscalía, para que la Fiscalía pueda conocer sobre nuevos casos y no tenga que entramparse en las 100,000 garantías que ahora tiene la norma para los delincuentes? Pero el hecho de que se ejecute un allanamiento, y pongo el caso específico del artículo que habíamos dado lectura, sin orden de juez, no es un tema de trámite, no es un tema de algún tipo de acción engorrosa que retrase procesos. El juez de turno dispone el allanamiento y pues se ejecuta, pero siempre bajo una orden de un juez. Imagínense la discrecionalidad que podría haber el momento que alguien supone, presume, cree que existe un GDO en tal o cual lugar y pues se ejecuta un allanamiento, y después el problema que generaría esto más adelante, según incluso varios de los penalistas que han hecho este análisis. Más grave que aquello, Fausto, desde mi punto de vista, no está en que se salten procedimientos. Más grave que eso es que lastimosamente ahora, tanto dentro del sistema de administración de justicia como dentro de la misma fuerza pública, tenemos elementos que se han dedicado a la triste tarea de andar de campaneros, de avisar con tiempo lo que va a pasar. El procedimiento es tan lento que los jueces, cuando toman la decisión, ya toda la banda conoce lo que va a pasar, y cuando llega la policía no se encuentra nada o no se encuentra nadie. Para poder levantar evidencia, lo importante es entender el principio de la oportunidad. Si es que estamos dentro de un combate con grupos terroristas que te reciben con fusil, no puedes tú esperar a que el juez te dé la orden para entrar a capturarlos, como ha venido pasando, por ejemplo, en Sauces hace 2 meses atrás, en donde los delincuentes les recibieron a punta de fusil a las Fuerzas Armadas. ¿Tendrían ellos que regresar a buscar un juez para que les permitan ingresar? Pues por supuesto que no. Dentro de un conflicto armado interno donde tenemos un enemigo tan violento y tan virulento, es fundamental otorgarles a los miembros de la fuerza pública las garantías suficientes para que puedan actuar dentro del procedimiento, obviamente evitando cualquier tipo de excesos. Claro que sí, sobre eso no hay discusión, pero insisto, el principio de oportunidad es fundamental para poder detectar las evidencias que se puedan levantar y, por supuesto, los actores que están formando parte de los distintos delitos que tienen sometidos a la gente. Asambleísta, Vera, nos gustaría avanzar mucho más en el desglose de algunos de los artículos de esta propuesta de ley. No obstante, hemos hablado sobre los allanamientos de esta propuesta de ejecutar allanamientos, incluso saltándose la orden de un juez. Estados de excepción, por ejemplo, o indultos express. Bueno, es un tema también delicado. Pienso yo que es un arma poderosa. Yo creo que muchas de las buenas intenciones que están tratando de plantearse en este proyecto son válidas siempre y cuando no rompan el orden constitucional. Lamentablemente aquí, y bueno, coincido en parte de lo que dice Andrés, pero siendo en el tema de la oportunidad, porque eso ni siquiera es un tema constitucional. O sea, aquí lo que nosotros tenemos que buscar, desde mi punto de vista, es ser más eficiente el sistema. Porque si usted es un fiscal... ¿Usted cree que eso está incluido en este proyecto? Hay que mejorar la redacción. Nosotros no nos oponemos tácitamente al proyecto. Lo que nosotros queremos es hacer aportes para mejorarlo. Aquí lo que está pasando es, para que las cosas mañana más tarde no vayan a ser bloqueadas, es que tiene que haber eficiencia también en el fiscal. Pues. El fiscal es el que hace la investigación de oficio, y luego, si él tiene elementos, mañana más tarde puede plantear inmediatamente al juez, y el juez con los elementos de juicio no tiene por qué oponerse.
a un allanamiento. Es decir, la forma ya existe en el orden jurídico ecuatoriano. Lamentablemente, la ineficiencia de ese sistema es lo que hace que nosotros estemos buscando alternativas para obviar procedimientos que mañana más tarde pueden dar como resultado vicios de inconstitucionalidad. Así que eso por ese lado. Ahora, la siguiente pregunta. Sobre los indultos. Sobre los indultos. Es un tema también delicado, ¿no? Nosotros estamos de parte de la fuerza pública. Como Partido Social Cristiano siempre hemos dicho que tiene que manejarse la fuerza pública con dureza para efectos de que cuando tenga que tomar alguna acción respecto de alguna acción criminal se pueda responder como se debe, ¿no? Lo que algunas personas dicen es que podría haber algún tipo de exceso por parte de la fuerza pública y mañana se pueden cometer errores. De pronto la persona a la que se está allanando o la persona a la que se está atacando no era el criminal y luego cuando se sabe la respuesta después de mucho tiempo. Entonces, no tiene por qué ser un cheque en blanco, no tiene por qué ser un cheque en blanco, en este caso el indulto. Es decir, tiene que haber un nivel en el que la persona encargada de las Fuerzas Armadas que va a encargarse de ejecutar una acción contra el crimen, obviamente tenga razones suficientes para poder, digamos, utilizar la fuerza letal. Entonces, obviamente, si mañana estamos en el caso de un delito flagrante, desde luego que la policía tiene que actuar. Pero si no hay un delito flagrante y mañana hay la sospecha de que es o no es, entonces yo creo que sí tiene que haber una regulación específica y la normativa tiene que ser adecuada. Repito, nosotros no es que estamos en contra de aquello, nosotros creemos que tiene que manejarse con dureza y con firmeza las acciones que emprenda la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, pero eso no tiene por qué ser un cheque en blanco. Si se puede mejorar la redacción de tal manera que en el futuro no vayamos a tener una inconstitucionalidad, sería mucho mejor. Ahí nosotros vamos a hacer algún tipo de aporte. Podría no ser un tema necesariamente o únicamente de redacción. Y con esto cerramos. Andrés, planteaba, por ejemplo, y esto es un poco lo que se ha visto en esta propuesta de ley, el cuestionamiento, la observación que se hace un poco entre líneas a todo el sistema judicial. Por eso se sugiere lo de los allanamientos, por eso se sugiere también lo de los indultos. No se está atacando exclusivamente a un sector que es parte responsable de negligencia y corrupción en la función judicial, pero también ha habido infiltración de estos grupos en la fuerza pública, por ejemplo. Es que tenemos un sinnúmero de normas, Fausto, que nos tienen con el Ecuador del al revés. El Ecuador en donde ustedes, los medios de comunicación, están prohibidos de mostrar el rostro de los delincuentes, porque si no ustedes son los sancionados, o jueces que tienen que dejar libres a los delincuentes en 24 horas si es que no les juzgan la flagrancia, o si es que les juzgan la flagrancia y encuentran indicios de responsabilidad con respecto de un crimen, en último de los casos se les tiene que dejar pero eso es debido proceso. Lo demás son medidas sustitutivas. Entonces, el delincuente tiene todas las garantías, pero resulta que al militar apenas se le hay presunción de que ha actuado mal, ya se lo mete preso. El indulto es una facultad que tiene el presidente de la República, que tiene una condición, Fausto, y la condición es que exista una sentencia ejecutoriada por autoridad pública, es decir, el policía, el militar tiene que llevarse adelante todo el proceso, inclusive hasta llegar a la Corte Nacional de Justicia, para que cuando haya sentencia ejecutoriada, ahí recién el presidente de la República pueda indultar, es decir, reconociendo la existencia de un delito por parte del funcionario policial o militar, mientras que el delincuente se defiende en libertad, mientras que el delincuente tiene medidas sustitutivas, mientras el delincuente tiene 2x1, tiene 60%, tiene prelibertad. La fuerza del Estado siempre tiene que ser superior a la de los delincuentes, o si no el delincuente le juega a empatar. Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es que se pueda hacer procesos en donde el miembro de la fuerza pública también se pueda defender en libertad, que tengan exactamente las mismas garantías que tienen los delincuentes, o muchos más, porque los miembros del ejército y la policía están en favor de la ciudadanía, estos otros están en favor de sus mafias. Por lo tanto, este proyecto de ley lo que busca es garantizar de que los miembros de la policía o del ejército puedan actuar sin miedo a las consecuencias posteriores, que si es que hay abusos, por supuesto que hay que sancionar, que si es que hay excesos, por supuesto que hay que sancionar, pero mientras eso se dilucida, no se puede tener a los miembros de las Fuerzas Armadas presos, detenidos, perseguidos, etcétera, hasta que en cualquiera de los casos garantizar el debido proceso. Eso es lo que al menos se intenta. Asambleísta Castillo, asambleísta Vera, gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, Andrés, un cálido saludo.
Buenas noches. Un saludo cariñoso a todos. Gracias por la invitación. Gracias también. El ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, y Andrés Castillo, asambleísta por ADN, hablando sobre el proyecto de ley para desarticular la economía criminal. Algunas de las observaciones también y lo que podría ser perfectible en este proyecto presentado por el Ejecutivo, que ha pasado ya su primer filtro del Consejo de Administración Legislativa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias entre